Saludos, bienvenidos a Eventos Actuales, Noticias desde el ángulo profético, con el siguiente titular: lo que le pasó a Milei en Israel. Presentaremos un análisis teológico, pero antes te presento la evidencia. Al llegar Milei, el presidente de Argentina, a territorio de la Tierra Santa, lo primero que hace es afirmar que trasladará la embajada de Argentina a Jerusalén. Atentos. Javier Milei llegó a Israel. Momentos después de bajar del avión, el presidente de Argentina anunció su plan de trasladar la embajada de su país a Jerusalén. Actualmente la embajada de la nación sudamericana se encuentra en Herzliya, cerca de Tel Aviv, donde se ubican la gran mayoría de las representaciones diplomáticas. Al inicio de su gira, él fue al Muro de los Lamentos y mira lo que le pasó. Aquí tenemos a Milei frente al Muro de los Lamentos y a la par de su líder religioso, un rabino judío. Mira cómo le titularon: Milei llora desconsolado en el Muro de las Lamentaciones y se abraza a un rabino. Escuchemos y veamos. Así es, voy a hacer un... Se pide, se agradece, se emociona, está llorando Javier Milei, abraza a su rabino, a su líder espiritual, con quien comenzó el camino de la Kabbalah. Ahora ambos van a besar que va a estar el muro. Queriendo besa el Muro de los Lamentos. ¿Por qué para el presidente de Argentina es tan importante el territorio de Tierra Santa, especialmente Jerusalén? Vamos a analizarlo contigo. Quédate aquí porque también vamos a presentar Jerusalén, sede mundial de la Iglesia. Así es, hermano y hermana, bienvenidos a este análisis teológico. Ahora vamos a centrarnos a lo nuestro, a nuestro punto principal. Milei, presidente de Argentina, reafirma que va a trasladar la embajada de Argentina, que está actualmente en Tel Aviv, hacia Jerusalén. Voy a presentarte por lo menos dos periódicos de renombre que nos dan esta información. France 24. El titular: Milei confirma en su visita a Israel que trasladará la embajada argentina a Jerusalén. Veamos la imagen ahora. Ahí está Milei rodeado de guardaespaldas y ante los periodistas. Veamos ahora otro periódico llamado El País. Su titular: Milei confirma en Israel que trasladará la embajada argentina a Jerusalén. Veamos la imagen. Ahí tenemos a Milei en el Muro de los Lamentos. Pero nuestro análisis se centra ahora en Jerusalén. Palabra clave, por favor, escribir en los comentarios: Jerusalén. Vamos, faltas tú. Jerusalén. Y si aún no has reaccionado a este video, dale me gusta
para que los algoritmos de las redes sociales muevan el video, para que se informe el pueblo, para que esté advertido e informado. Bien, entramos de lleno a nuestro análisis. Jerusalén, sede mundial de la iglesia. Aquí, hermano y hermana, se coloca a prueba tu fe. O creemos en la Biblia o no creemos en nada. O creemos en todo lo que enseña la Biblia o no creemos en nada. No hay medias tintas. Dios no le agrada la tibieza, un pie aquí, un pie allá. No, o somos o no somos creyentes de la Biblia. En mi caso, soy creyente al 100% de la Biblia. Si tú lo eres, escribe en los comentarios, creo completamente en la Biblia. Ok, te voy a dar la etimología de la palabra sede. Y es del latín sedes, que significa silla, y hace alusión a trono, donde se sienta el rey. La sede es un lugar donde se encuentran las oficinas centrales de una entidad, ya sea económica, deportiva, política y religiosa. Y por supuesto hay más ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro enfoque es desde el ángulo religioso, una sede religiosa. Ahora, notemos que la Biblia nos da evidencia suficiente para creer lo que estamos diciendo. Jerusalén, sede mundial de la iglesia. Vamos a citar primero lo que va en el orden cronológico histórico. Número 1, Jerusalén, sede en el Antiguo Testamento. Vamos a escribir Jerusalén, sede en el Antiguo Testamento. Te leo en la caja de los comentarios. Voy a citar Profetas y Reyes, capítulo 7, Jeroboam, en la página 73. Declara: Jeroboam razonaba que si permitía a las 10 tribus que visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno cuyo centro estaba en Jerusalén. El libro es Profetas y Reyes, capítulo 7, Jeroboam, página 73. Te explico brevemente. El reino de Israel, 12 tribus, que lo gobernó David, Salomón, completamente a las 12 tribus, pero después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Un reino quedó al norte y otro al sur. El reino del norte, llamado Israel, porque se quedó con 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, porque la tribu que gobernaba era Judá. Estaba Judá y Benjamín. El reino del sur. Las capitales cambiaron. Tenemos a Israel en el norte y tenemos a Judá en el sur. Y la capital del reino de Judá siempre fue Jerusalén. Entonces, aquí la cita que acabamos de leer nos reafirma que Jerusalén era la sede de la monarquía judía, era la capital. Ya te lo comprobé. Entonces, la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento fue importante. Atentos, porque voy a ir paso a paso según el orden cronológico hasta llegar a tu tiempo, mi tiempo. Voy a presentarte en pantalla la Jerusalén del Antiguo Testamento. Por eso es importante que escribas en los comentarios esta frase: Jerusalén del Antiguo Testamento. Vamos, yo te leo. Jerusalén del Antiguo Testamento, y te explico este mapa.
Si ves todo el contorno en guiones, todo el contorno, todo el perfil de la ciudad de Jerusalén. Ok, ahora voy a concentrarme y llamar tu atención a esta área. Nota Torre de Hananel. Aquí está la torre. Luego está el altar. Mira este cuadrito, el cursor. Voy a acercarlo. Aquí. Este es el altar. Luego tenemos el templo. Este es el templo. Lugar santo y lugar santísimo. Lo sabes. Pero mira, a la par del templo, todo el territorio del templo, ¿ves ahí? A la par tenemos el palacio. ¿De quién? Del rey David, del rey Salomón. Ahí está a la par. Entonces está el templo y está a la par el palacio. Y de una vez te lo digo, sobre el monte Sión fue construido el palacio. Podemos decir entonces que aquí donde está el palacio está el monte Sión. Y si notas y observas, el palacio está dentro de la ciudad de Jerusalén. Es decir, el monte Sión está dentro, por lo menos en la Jerusalén del Antiguo Testamento, está dentro de Jerusalén. Ahora, voy a llamar tu atención a la Jerusalén, pero del Nuevo Testamento. Realmente, a la Jerusalén del inicio del Nuevo Testamento. Y voy a leer primero una cita y luego el mapa para ir acompañado. Coloquemos en los comentarios Jerusalén, sede al inicio del Nuevo Testamento. Jerusalén, sede al inicio del Nuevo Testamento. Y la cita bíblica, Hechos 8:1, declara: y Saulo consentía en su muerte de Esteban, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? Al inicio del Nuevo Testamento, en Jerusalén. Ahí estaba la sede. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Hechos 8:1, cita 100% bíblica. O creemos o no creemos en la Biblia. En el orden cronológico tocó a la sede de Jerusalén en el inicio del Nuevo Testamento. Ahora voy a presentarte el mapa. Comparto pantalla contigo. Ahí lo tenemos. Jerusalén en tiempos de Jesús, es decir, Jerusalén al inicio del Nuevo Testamento. Ahora voy a darte un pequeño tour, refrescando tu mente. Ahí tenemos todo el perfil negro, es la ciudad de Jerusalén. Ahí está. Pero me voy a concentrar nuevamente aquí en la torre. Ahora ya no es como la torre, aquí se llamaba la torre de Hananel. Aquí la tenemos, era una sola sección, un solo bloque. Pero ahora en la Jerusalén, en el tiempo de Cristo, en el inicio del Nuevo Testamento, tenemos la torre de Antonia, con 4 secciones haciendo una. Ahora, notemos, por favor, que a la par tenemos el templo. Ahí te hago un acercamiento. El atrio, el lugar santo y el santísimo, por supuesto. Pero nota que aquí ya no tenemos a la par del templo el palacio. No está el palacio. Pero en la Jerusalén del Antiguo Testamento, a la par del templo estaba el palacio. Ahí está. Pero en el Nuevo Testamento sí tenemos el templo, pero no sobrevive el palacio sobre el monte Sión. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían rey. Estaban bajo el dominio del Imperio Romano.
Por eso es que no está allí el palacio, pero no significa que no esté aquí el monte Sión. Lo que ya no estaba era el palacio del rey, pero sí seguía el monte de Sión, que es muy importante. Ok, ahora vamos a compartir contigo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Todavía estamos en la Jerusalén del tiempo de Cristo. Esta Jerusalén te la muestro. Mira todo el contorno negro, fuerte, en negrita. Esa es la Jerusalén. Y desde allí se cumplió este versículo. Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, primero, en toda Judea, segundo, y Samaria, tercero, y hasta lo último de la tierra, el número cuarto. Entonces, desde esta Jerusalén tenía que ser la sede mundial en el inicio del Nuevo Testamento para la iglesia. Y desde ahí, los 120 Hechos, capítulo 1, el versículo 15, nos confirma que eran 120 que desde Jerusalén dieron el fuerte pregón de su tiempo al inicio del Nuevo Testamento. ¿Estás viendo la importancia de la ciudad de Jerusalén, de ese territorio? Si es así, escribe ahí en los comentarios, Jerusalén es súper importante. Vamos, en la caja de comentarios abajo, Jerusalén es súper importante. Escríbelo, por favor. Voy a pasar al análisis más importante. Jerusalén, sede al final del Nuevo Testamento. Nuestro tiempo. Te fuiste para atrás como un condorito. Pero no te sorprendas. Si está escrito, vamos a decir amén y vamos a apoyar. Y si no está escrito, sencillamente no lo apoyamos. Veamos qué dicen las escrituras. Abre, por favor, tu Biblia. Compruébalo. No me creas, créele a lo que está escrito. Dos profetas antiguos afirman lo mismo, que Jerusalén será sede al final del Nuevo Testamento, nuestro tiempo. Número 1, el profeta Isaías. Cito Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, el versículo 3. Lee tu Biblia, ábrelo. Isaías 2:3. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2, verso 3. Léelo. Entonces, es claro que de Jerusalén va a salir la palabra de Dios. Pero es un dato muy importante que se cita a la par, Sión y Jerusalén. ¿Por qué? Mira, querido hermano y hermana, lo que yo he estado enseñando durante años es cierto, es correcto, porque notamos aquí en la Jerusalén del Antiguo Testamento está el templo. Vamos a hacer un acercamiento. Está el territorio del templo, todo esto que ves ahí, pero a la par tenemos el palacio, y el palacio estaba sobre el monte Sión. Y la profecía de Isaías 2
el versículo 3 que acabamos de leer dice que de Sión, donde estaba el palacio, que de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén toda la ciudad, y de toda la ciudad la palabra del Señor. O creemos o no creemos. Pero pastor, esto es la Jerusalén del Antiguo Testamento. Pero ya te di la Jerusalén de el Nuevo Testamento. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Jerusalén ha existido. Y agárrate, Jerusalén existe en nuestro tiempo. Por eso esta última sección, la más importante, la hemos titulado Jerusalén, sede final del Nuevo Testamento, nuestro tiempo. Pero pastor, ¿esa ciudad es la que Dios va a usar como sede? El territorio sí, pero no necesariamente lo que ves en pantalla, es decir, los edificios, no necesariamente. Sin embargo, el territorio, estamos hablando del territorio. ¿Ok? Ahora, ya leímos un profeta. Si tú crees en el profeta Isaías, tienes que creer que esto es verdad, porque él dice que desde Jerusalén la palabra del Señor saldrá. Isaías 2, verso 3, desde ese territorio que ves en pantalla. Ahora veamos si solo el profeta Isaías lo dijo o lo dijo otro profeta. Vamos al número 2, el profeta Miqueas. Abre tu Biblia, Miqueas capítulo 4, versículo 2. Declara así: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas 4, verso 2. Abre tu Biblia, compruébalo. Miqueas 4, verso 2. Otra vez, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Qué Jerusalén? La Jerusalén que ves en pantalla, el territorio que ves en pantalla, en el Medio Oriente. Fue y será un lugar importante. ¿Crees en la Biblia? Qué bueno. Yo le creo a la Biblia, le creo a Dios. Ahora vamos a leer el espíritu de profecía. Afirma lo que la Biblia y los profetas antiguos dijeron. El segundo profeta que te presenté, hablando del tiempo del fin y hablando de Jerusalén y Sión, Miqueas, el capítulo 4, el verso 2. Pero ¿sabías que el espíritu de profecía aplica? Miqueas 4, el verso 2, lo aplica a nuestro tiempo. Te cito: Consejos para maestros, libro de Elena de White. Ella cita Jeremías 31, verso 33 al 34. Leo dentro del libro. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Créele a Cristo, el Señor, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y aquí sigue el verso. Y completamente citó Elena de White Jeremías 31, verso 33 al 34. Me detengo aquí en la lectura. Preguntamos, el evento de Cristo escribir su santa ley en nuestro corazón, ¿ya se cumplió o se va a cumplir? Pregunto. La respuesta de todos es, se va a cumplir, está en el futuro. Entonces, Elena G. de White, en el libro Consejos para Maestros, citando Jeremías 31, verso 33 y el 34, hablando de que Cristo escribirá la ley en nuestros corazones, seguidamente cita Miqueas 4:2. Mira qué declara: y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos,
y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas 4:2. En el libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 439. En favor tuyo que estás apuntando, te lo leo nuevamente. Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 439. Entonces, aquí la sierva del Señor, el espíritu de profecía, conectó dos versículos, dos citas. La de Jeremías 31, verso 33, que dice que el Señor va a escribir la ley en nuestros corazones, cosa que está en el futuro. Pero después de citar ese evento, ella cita Miqueas 4:2, que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Lo que significa es que primero el Señor va a colocar y escribir su santa ley en nuestros corazones, y segundo o después las naciones se van a convertir, y después de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, la que ves en pantalla, el territorio, no necesariamente los edificios, del territorio que ves en pantalla, saldrá la palabra de Dios. Pero pastor Enoc Martín, esto es común, esto es normal. Es normal para el que estudia la Biblia, porque sabe que fue la sede Jerusalén del reino de Israel. Fue la sede en el Antiguo Testamento del reino de Judá. Y en el Nuevo Testamento, como te he comprobado, Jerusalén fue la sede de la iglesia del Nuevo Testamento. Te cité la Biblia. Y por si fuera poco, dos profetas están hablando de nuestro tiempo, del tiempo del fin. Que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén va a salir, dice la palabra de Dios. ¿Será que es anormal que de Jerusalén salga la palabra de Dios o es normal? La respuesta es normal. ¿Sabes por qué? Porque desde Jerusalén, la Jerusalén del tiempo de Jesús, esta Jerusalén que ves en pantalla, desde Jerusalén salieron los 120. Se cumplió Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, primero en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿dónde empezó a proclamarse la palabra? ¿De dónde salió la palabra? Desde Jerusalén, con los 120. Y en el tiempo del fin, según dos profetas, hay más, pero hoy te presenté dos. Según los dos profetas antiguos, Isaías y Miqueas, dicen que de Sión y de Jerusalén saldrá algo. De Sión la ley y de Jerusalén la palabra. ¡Wow! Pero pastor Enoc Martín, si de Jerusalén en el tiempo de Cristo salió la palabra vía 120 de Hechos 1:15, ahora en el tiempo del fin, también de Jerusalén saldrá la palabra al resto del mundo, hasta los confines de la tierra. Pero ¿a través de quiénes? Aquí está la respuesta, y atentos por favor. Primeros Escritos, página 277, declara: la obra de este ángel, el cuarto de Apocalipsis 18:1. Oído. Comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Primeros Escritos, página 277, ahí lo leí. Entonces va a haber una unión entre el tercer ángel y el cuarto y van a dar el fuerte pregón. Pero ¿desde dónde? Es lo que queremos comprobar. Vamos. Otra cita del espíritu de profecía, Ellen G. White, en la Review and Herald, número 19, año 1908, declaró: solo aquellos, haciendo referencia a los 144,000, que hayan resistido y vencido a la tentación en la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá tomar parte en la proclamación de este mensaje, el mensaje del tercer ángel.
cuando éste se intensifique hasta ser un fuerte pregón. ¿Quiénes son los que van a dar el fuerte pregón? ¿Todos? ¿Todos los de la iglesia? ¿Los más de 22 millones con trigo y cizaña? Unos que comen carne, otros que no comen carne, unos que son trigo, otros son cizaña. ¿Con todos trigo y cizaña van a dar el fuerte pregón? No. Dice la sierva, solo aquellos 144,000 que hayan resistido y vencido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá tomar parte de proclamar el fuerte pregón. Solo aquellos, significa no todos, pero se ha enseñado, por lo menos se ha hecho alusión que todos van a dar el fuerte pregón. No, solo aquellos que han vencido la tentación, solo aquellos sellados, solo aquellos siervos de Dios. De Apocalipsis 7, verso 3, solo el número de Apocalipsis 7, 4, 144,000. No lo dije yo, lo dice la sierva. O creemos o no creemos. Ahora te voy a dar una cita importante. ¿Desde dónde se va a dar el fuerte pregón? ¿Desde dónde va a salir la palabra? El profeta Isaías, el profeta Miqueas, ya lo leímos, dicen que la palabra va a salir desde Jerusalén. Ahora veamos la Biblia, Abre tu Biblia, por favor. Te voy a hacer un acercamiento ahí para que veas la Biblia y abre la tuya. Abre tu Biblia. Convéncete porque está escrito. Apocalipsis 14, el versículo 1, declara así. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, entiéndase Jerusalén, y con él 144,000. Apocalipsis 14, el verso 1. Una vez más voy a leer para los que abrieron su Biblia. Vamos. Apocalipsis 14, verso 1. Miré que el Cordero, Cristo, estaba de pie sobre el monte Sión, es decir, Jerusalén. Te voy a explicar. Y con él 144,000. Apocalipsis 14, verso 1. Según la Biblia, Cristo el Cordero va a estar sobre el monte Sión. Y no va a estar solo, sino que también de pie van a estar los 144,000. Ahora, dice Sión, pero no dice Jerusalén. Podría preguntarse algún televidente, algún estudiante nuestro. Te explico gráficamente. Voy a colocar la Jerusalén del Antiguo Testamento. Utilicemos esta gráfica. Esta Jerusalén del Antiguo Testamento, tenemos aquí la ciudad, todo el muro, toda la ciudad. Y lo que resalto y resaltaré es el territorio del templo. Aquí. Y a la par estaba el palacio. Pero el palacio, según la Biblia, estaba sobre el monte Sión. Entonces, Apocalipsis 14, versículo 1, dice que Juan, el revelador, vio al Cordero sobre el monte Sión. ¿Y por qué está ahí? Porque Cristo es Rey de Reyes. ¿Por qué está ahí? Porque ese lugar es de reyes. ¿Por qué está ahí? Porque Cristo es Rey de Reyes. ¿Y por qué está ahí? Porque allí antiguamente, geográficamente, Cristo sabe que David construyó su palacio en el monte Sión, un lugar de liderazgo. Pero está solo Cristo según Juan el Revelador. Esto todavía está en el futuro cercano, no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Pero Juan en visión vio al Cordero sobre el monte Sión, es decir, vio al Cordero sobre el lugar del palacio. Ahí lo vio. ¿Estaba solo? No. Y con él 144,000. ¿Desde dónde? Desde el monte Sión.
donde estaba el palacio. ¿Por qué? Porque los 144,000 también son líderes. Y a la par del palacio, del monte Sión, ¿qué se encontraba? El templo. Pero pastor, en latín, ya no existe el monte Sión, ya no existe Jerusalén. Pues déjame decirte que Jerusalén existe. Jerusalén sí existe, ahí está. Pero el monte Sión ya no, también existe. Y para ello te lo voy a presentar. Mira, corrobóralo tú, compruébalo. En Google Maps, coloca monte Sión, Israel, en el Medio Oriente, y ahí está, mira, ahí dice monte. Mira. Monte Sión. Y aquí tenemos, mira, aquí está, monte Sión nuevamente, donde ves este señalador rojo, ahí está el monte Sión, ahí está, monte Sión. ¿Y qué estaba a la par antiguamente? Mira, antiguamente a la par del monte Sión, ¿qué estaba? El templo. Y ahora mira el mapa, mira el mapa. El antiguo, o por lo menos la idea del antiguo, tenemos aquí el palacio, es decir, el monte Sión, y a la par, el templo. En nuestra actualidad, mira, 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 tenemos al monte Sión aquí donde está este punto rojito, monte Sión, pero a la par, ¿qué debería de estar? El templo. ¿Está el templo? Ya no, porque fue destruido. ¿Y qué es lo que está ahí, justo donde estaba el templo, según los expertos? La mezquita de Al-Aqsa. Mira esta famosa mezquita ahí. Por lo tanto, esto es prueba de que la profecía y la revelación de Juan en el Apocalipsis 14, el verso 1, que vio al Cordero sobre el monte Sión, es real. Porque aquí está el monte, aquí los vio. Aquí, aquí, aquí. Si quieres, míralo por satélite. O si quieres, en Israel propiamente. Tu servidor ya ha estado en el territorio de Tierra Santa, en Israel. Lo que te digo es real, lo he comprobado. Lo que enseño es correcto porque la Biblia y el espíritu de profecía lo apoyan. Ahora, un detalle. Tenemos aquí la Jerusalén del Antiguo Testamento. Tenemos el territorio del templo y a la par tenemos el palacio, es decir, el monte Sión. Pero un detalle importante, dentro, estos los muros, dentro de los muros de la antigua ciudad, estaba el palacio, adentro de Jerusalén. Podemos decir entonces que dentro de Jerusalén, o dentro de la ciudad de Jerusalén, estaba el monte Sión. Escribe en los comentarios, por favor, dentro de Jerusalén estaba el monte Sión. Cuando uno lee Apocalipsis 14, el verso 1, miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. ¿Dónde estaba ubicado el monte Sión? ¿Fuera de Jerusalén o dentro de Jerusalén? Dentro de Jerusalén. ¿Y dónde vio Juan el revelador a Cristo el Cordero y a los 144,000? ¿Fuera de Jerusalén o dentro de Jerusalén? Dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque dentro de Jerusalén estaba el monte Sión. Cuando Apocalipsis 14:1 dice, miré que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, está ubicando geográficamente al Cordero y a los 144,000 dentro del monte Sión. Porque según la realidad, dentro de Jerusalén antigua estaba el monte Sión, el palacio del rey. ¡Wow! Entonces, tenemos en la actualidad el monte Sión. Sí, ahí lo tenemos. Ahí te lo voy a acercar más. Ahí. Aquí en rojo, monte Sión, ahí está. Desde aquí se va a cumplir la profecía de Apocalipsis 14:1. Miré de pie al Cordero sobre el monte Sión y con él 144,000. Porque Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo.
Y Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1 y 2. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder, o como dice otras versiones, que han de ser después de estas. Apocalipsis 4, el verso 1. Sube acá y te mostraré, Juan, lo que ha de suceder, las cosas que han de suceder de aquí en adelante. Entonces tenemos Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El 14 son las cosas o los eventos que iban a suceder después del año 96. Cristo el Cordero ha estado ya en el monte Sión, no. Después del 96, no. Los 144,000 ya están sellados, todos, no. ¿Ya está en proceso el sellamiento? Sí. ¿Cuántos faltan para ser sellados y completar el número? No sé, pero el sellamiento está activo ahora. Por lo tanto, la profecía de Apocalipsis 14, verso 1, miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, es decir, Jerusalén, porque dentro de Jerusalén estaba el monte Sión, y con él 144,000, aún no se ha cumplido. Hermano y hermana, vivimos en tiempos tremendos, en tiempos importantes, en tiempos donde se va a cumplir esta profecía, lo creas o no lo creas, pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo cree desde ahora en adelante. Escribe en los comentarios, Pastor Enoc Martín, es verdad lo que predicas. ¿Y sabes por qué? Porque está basado en las escrituras, en los profetas. Escribe entonces, Pastor Enoc Martín, es verdad lo que predicas. Te voy a leer y te voy a reaccionar en los comentarios. Pastor Enoc Martín, es verdad lo que predicas. Por eso es que decimos, nos vemos en la cumbre del monte Sión. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el lugar de reunión. Porque existe el monte Sión. Porque existe el Cordero Cristo. Y porque existen los 144,000. Así que todo cuadra. ¿Y sabes por qué va a estar esa reunión ahí? Porque desde Jerusalén, desde Sión, saldrá la palabra de Dios. Según Isaías capítulo 2, según Miqueas capítulo 4, desde Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Y para cerrar, te voy a dar un breve análisis de Jerusalén, sede mundial en la tierra nueva. Así que el asunto no termina ahí, sino que después, aún en la tierra nueva, Jerusalén será sede mundial. Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. ¿Nota? Monte de los olivos frente a Jerusalén. Al oriente y en el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Ok? Entonces se colocarán los pies de Cristo en el monte de los olivos y se va a abrir y se va a hacer un gran valle. ¿Pero para qué? Aquí va la explicación del espíritu de profecía. Es al fin de los 1000 años cuando Jesús se para sobre el monte de las olivas y se parte y llega a ser una gran llanura. Entonces baja la santa ciudad y se asienta en la llanura. Primeros Escritos, capítulo Las postreras plagas y el juicio, página 53. ¿Qué dijo esta cita? Que en el monte de los olivos Cristo va a colocar su pie y se va a abrir y ahí se va a sentar la nueva Jerusalén que va a descender del cielo en el mismo lugar. Mira el mapa. Mira. Mira, ahí lo tenemos. Aquí está Jerusalén, pero mira la parte de Jerusalén, te voy a hacer un acercamiento. Todo esto, de aquí para acá, es Jerusalén.
la ciudad amurallada. Pero a la par, ¿qué está? El Monte de los Olivos. Ahí está, mira, el Monte de los Olivos. ¿Y qué dice Zacarías 14, verso 4? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén. Ahí está. Si aquí está la ciudad, mira, aquí está la ciudad. Y enfrente, ¿qué tiene? Los Montes de los Olivos. ¿Y quién va a descender aquí? Cristo, y va a colocar su pie y va a abrir todo esto. Y un gran valle. Y ahí se va a sentar la nueva Jerusalén. Entonces, ya sea desde el Antiguo Testamento, el inicio del Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento, en la tierra nueva, el mismo territorio, el mismo lugar, Dios va a utilizar. ¿Qué más queremos? Y aquí va la gran esperanza. La fe por la cual vivo, de Elena de White, página 362, declara, atentos, el profeta de Patmos describe así la sede de la escuela futura. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios. La fe por la cual vivo, página 362. Entonces, la sede futura en la tierra nueva va a ser Jerusalén. Va a seguir siendo Jerusalén. No, ojo, no en los mismos edificios, no la misma gente, pero el mismo territorio. Entonces, hermano y hermana, de una vez por todas, convéncete con el Espíritu Santo que Jerusalén es súper, súper, súper importante. Escribe en los comentarios si estás convencido. Jerusalén es súper, súper, súper importante. 3 veces súper y luego importante. Para Dios, para el diablo, para los amigos y los enemigos, Jerusalén es súper, súper, súper importante. Te leo en los comentarios. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que el tiempo se acaba. Si apoyas a este ministerio, si consideras que esto es verdad, si consideras que estamos haciendo una obra en favor de la iglesia, contáctate, Agencia Misionera AMI, al signo más 502 42 29 77 86. Tómale captura y acciona, apoya, porque tú puedes hacerlo. Presiona ese botón de me gusta para llegar a más personas. Déjanos qué opinas sobre Jerusalén, sobre lo que está aconteciendo, sobre lo que va a pasar según la Biblia. ¿Qué opinas? Porque tu opinión es importante. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Ahora sí sabes que existe el Monte Sión y todo cobra sentido. Hasta la próxima.